gracias por estar en 24/7, noticias todo el día, todos los días, y bienvenidos a un nuevo programa del Debido Proceso. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy especial que sin duda, pues mi estimada Sandra, les conviene a todos, ya que en algún momento se puso de moda en la Asamblea Nacional sobre todo. Así es. Gracias amigos por continuar con nuestro programa, con esta sintonía que día a día crece más y más. Pero el día de hoy no estamos solos. El día de hoy tenemos una invitada súper especial y muy conocedora del tema. Jorge, cuéntanos de quién se trata. Así es, tenemos a la doctora Carolina Ruiz. Ella es experta en materia civil. Ella es magíster en Derecho Civil, en Procesal General y magíster también en Derecho Constitucional. Además, con ella vamos a tratar este tema muy importante que es sobre la violencia de género o también llamada violencia intrafamiliar. Mi estimada doctora, bienvenida al Debido Proceso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por la apertura. Hola, ¿cómo estás? Un gusto. Sí, efectivamente estoy aquí para poder conversar sobre este tema que bueno, genera tanta polémica. Correcto. ¿No? Aquí en nuestra sociedad. Y hay bastante desconocimiento sobre qué se deben de hacer y cuáles son los procedimientos que se deben de tomar las instituciones públicas, las que están llamadas a cuidar los derechos de las víctimas que se generan de este tipo de violencia intrafamiliar o violencia de género. Así es. Bien, y para entrar en materia, doctora, cuéntenos un poco, en la normativa ecuatoriana, ¿cómo se define a la violencia intrafamiliar y a la violencia de género? Porque sabemos que son dos conceptos similares, pero no son iguales. Así es. Bueno, cuando nos referimos a una violencia de género, pues establecemos de que puede ser el sexo masculino o el sexo femenino. Obviamente más se produce en el género más débil, mal llamado decir el género más débil, que es la mujer, ¿no? Entonces, en este sentido, violencia de género es todo acto que se ejecuta contra una mujer. Y bueno, y repito, no siempre es contra una mujer, también hay hombres que pueden ser víctimas de actos de persecución, de actos de violencia psicológica, de violencia física, de intimidación, e incluso hay un nuevo tipo penal en el Código Integral Penal que es la instigación al suicidio, que todo este tipo de violencia desencadena puede desencadenar en una instigación al suicidio, llevar a la persona que acabe con su vida. O sea, yo entiendo que la violencia intrafamiliar, bueno, se lo denomina comúnmente violencia intrafamiliar, pero dentro del Código Orgánico Integral Penal no está tipificado como violencia intrafamiliar. Hay una tipificación exacta. Ahora, usted me dice que todas estas acciones, como maltrato físico, psicológico y otras más, pueden desencadenar el suicidio. Al momento en que ocurre el suicidio, ¿podría cambiar la figura del delito? A ver, que si nos referimos a una violencia intrafamiliar, tenemos que tener claro de que la violencia intrafamiliar desencadena varios tipos de violencia, como tenemos lo que es la principal, que es la violencia psicológica, que es la que normalmente, como vuelvo y repito, casi siempre se ejecuta contra el sexo más débil, que es la mujer, ¿no? Y aquí estamos hablando de una víctima principal, que es la mujer. Pero, a ver, entonces, perdón que le interrumpa, al hablar de violencia psicológica, ¿de qué se trata? Sí, ¿Qué es? ¿Insultos? Claro, si me permites. Sí, por Si supuesto. me permites, Jorgito. Sí, cuando hablamos de una violencia psicológica nos referimos a toda humillación, a todo maltrato verbal que es víctima la mujer, que el hombre la ejecuta contra la mujer, menospreciarla, decirle todo el tiempo que no sirves para nada, estorbas en mi vida, no es productiva, el solo hecho de decirle no te ves bien, me cansa de verte todos los días. O sea, son los maltratos a diarios que es víctima una mujer por parte de su pareja, conviviente, esposo, qué sé yo, enamorado, o viceversa, novio, también. o se han dado casos muy aislados en el tiempo que yo llevo ya en lo que es la Fiscalía, porque soy funcionaria de la Fiscalía General del Estado. Han habido casos también en que se producen estos tipos de actos de violencia psicológica contra hombres. Son casos muy aislados, pero también se dan. Muy poco denuncian los hombres, ¿verdad? Justo eso Quizás Así es, sí, por un así tema es, de vergüenza, qué sé yo.
Yo la verdad me caracterizo por ser una funcionaria, una profesional muy estricta, muy pegada en derecho. Y sí, he tenido incluso mis turnos en flagrancia, justo en estas unidades, también donde han aparecido hombres marcados, golpeados, y va a causar hasta risa. Me acuerdo tanto hace años en un turno que llegó un caballero con el ojo hasta acá. Ah, caramba. Claro, entonces inmediatamente se genera un reconocimiento médico, entonces el perito médico legista le hace la valoración médica y bueno, por los días de incapacidad se determina si es una contravención o pertenece a fiscalía como delito como tal, si es una violencia física o es solamente una violencia psicológica. En este caso en concreto que les estoy exponiendo era una violencia física que se había ejecutado contra un hombre, pero son casos muy aislados. Dentro de la ley, y al hablar de violencia de género, ¿también están inmersos los niños, cualquier integrante de la familia? Claro, volviendo a retomar el tema del tipo de violencias que están estipuladas en el Código Orgánico Integral Penal, tenemos la violencia física, la violencia sexual y la violencia patrimonial. Claro que sí, como víctimas colaterales o víctimas principales también dentro de este tipo de delitos, claro, tenemos también a los hijos, tenemos a las personas más cercanas, qué sé yo, a la madre, al padre de la víctima, tal vez hermanos que convivan, que sean parte del núcleo familiar. Okay. Así es. Doctora, tengo una inquietud que me resulta de lo que usted menciona. Por ejemplo, si yo soy una mujer y he sido víctima de violencia y estoy casada y tengo 2 hijos, cuando yo pongo la denuncia por violencia, ¿esto también debería yo colocar el nombre de mis hijos ahí como víctimas de violencia psicológica o necesariamente tiene que ser solamente yo la que ha recibido violencia? Porque entendamos que dentro del hogar, cuando hay este tipo de violencia, pues resulta que es el padre agrediendo a la mujer y los hijos presenciando. Así es. Entonces, ¿cabría poner dentro de la denuncia que yo hago como víctima de violencia a los menores de edad también? Sí, claro, no es necesario que la víctima le pida o le exija a la autoridad de que se tiene que dar las medidas de protección establecidas en el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal. Nosotros, los funcionarios, estamos obligados, inmediatamente que conocemos de algún hecho de violencia intrafamiliar o de violencia física, psicológica o violencia sexual, que también la mujer es víctima de ese tipo de violencia, ojo. La mujer casi siempre es víctima del tipo de violencia de abuso sexual dentro del núcleo familiar. O sea, no por el hecho de que estén casados, sean pareja y Sí. tengan relaciones ya sexuales, porque eso quiere decir no, que sí. no puede ser víctima de No. violencia Desde sexual. el momento que la mujer no permite y el hombre no tiene el consentimiento, estamos hablando de un delito de violación. Ah, caramba. Así es. Pero en ese caso se hila muy fino, porque al considerarlos pareja, esposos... Claro, se ¿cómo sobreentiende que se tienen sobreentiende una- que conviven ellos como pareja íntimamente. ¿Cómo determinar o cómo fiscalía hace para determinar Claro, la agresión como tal? O cuando yo he dicho no y pese a ello... Así es, retomando el tema de las medidas de protección, cuando la autoridad, en este caso Fiscalía o la autoridad que conozca, porque también la Junta Cantonal conoce de estos tipos de violencia de intrafamiliar, nosotros estamos obligados en otorgar las medidas de protección tanto a la víctima, a la mujer que está siendo víctima, y también a sus hijos. Obviamente una de las medidas que más se otorgan son las boletas de auxilio. Claro, y la separación del agresor del domicilio de la víctima, ¿sí? También el no acercársele ni por sus medios o por interpuestas personas a la víctima. No, ¿cómo se puede definir si hubo una violencia de carácter sexual? Ya, se practica un examen ginecológico a la víctima. Bueno, obviamente va a decir, bueno, tal vez ayer sí hubo una relación íntima Es muy difícil. con consentimiento y otra sin consentimiento, pero para eso tenemos también las valoraciones psicológicas, psiquiátricas, tenemos prescripciones médicas, entonces con las que se puede demostrar de que no solamente se está siendo víctima de violencia psicológica, física, sino también víctima de violencia sexual. Entonces ya esa es una situación que agrava la situación de la víctima y obviamente ya tendrá que responder el agresor por otro tipo de delitos. Usted menciona las medidas de protección y
habla de dos instituciones donde se puede presentar la denuncia, una en la Junta Cantonal y la otra la Fiscalía. Así es. ¿Dónde sería mucho mejor presentar o cuál de las dos entidades podría decir tiene más peso al momento de presentar este tipo de denuncias? Le comento que la Junta Cantonal de Derechos, de Protección de Derechos, yo he tenido la oportunidad de conocer muy de cerca por un caso muy particular que tuve. Se presentan la denuncia ellos inmediatamente, ¿sí? Ellos tienen un personal que se moviliza y se traslada inmediatamente a hacer las verificaciones y se otorgan las medidas. Ellos como Junta Cantonal otorgan las medidas de protección, que les digo, entre ellas las boletas de auxilio, la prohibición del agresor de acercarse a la víctima y la salida del agresor del domicilio de la víctima. Entonces, después ellos remiten a la unidad judicial de violencia intrafamiliar para que un juez conozca sobre este tipo de delitos, pues, ¿no? Y en cuanto a cuál es la diferencia de presentarla en Fiscalía nosotros llevamos lo que es la parte de investigación, es lo que le refería hace un rato, que de pronto esta mujer no está solamente siendo víctima de violencia, sino que aparte de una violencia psicológica, también es víctima de un delito de violencia física, sexual, ¿no? También patrimonial, patrimonial, pero ojo, no solamente te doy golpes, no solamente te agredo emocionalmente, no solamente te obligo a hacer actos de carácter sexual, lo que yo quiero y tú no quieres, sino que también ella goza de un patrimonio económico, ¿no? Y el hombre también le quita, no le proporciona, sino que le quita. Entonces, estamos hablando de que a futuro, tal vez esta mujer, cansada de tantas agresiones y de tantas injusticias, o tal vez que no se siente abandonada, se siente aislada, ella puede acabar con su vida, o tal vez de las agresiones tanto físicas como sexuales, un golpe o una caída puede originar su muerte y estamos hablando de un femicidio. Correcto. ¿No? Deberíamos conocer también cómo es el mecanismo para poder denunciar eso, pero eso lo vamos a conocer luego que regresemos del corte comercial aquí en El Debido Proceso. Ya regresamos. Seguimos con más del Debido Proceso. Estamos conversando con la doctora Carolina Ruiz, experta en Derecho Constitucional, funcionaria de la Fiscalía. Estamos tratando el tema de la violencia intrafamiliar. Un tema muy delicado que lamentablemente se ha evidenciado en muchos casos en el país. Doctora, antes de ir a la pausa hablábamos sobrevolado, por así determinarlo, sobre las medidas de protección que se tienen para las personas víctimas de esta violencia, ya sea de género, sea violencia sexual. Dentro de esas medidas de protección, a más de la boleta de auxilio que usted mencionó, ¿hay algún tratamiento para la víctima para evitar ese desenlace que en su momento se mencionó sobre el llevar todos estos actos al suicidio? Claro que sí, claro que sí. La Fiscalía como tal, una vez que recepta o conoce de un delito flagrante, porque hay dos situaciones aquí, diferenciar cuándo es no flagrante y cuándo es flagrante. Ya, cuando no es flagrante, la víctima por sus propios medios acude a Fiscalía a presentar la denuncia. Y ahí nosotros aperturamos la denuncia e inmediatamente se oficia al Departamento Médico de la Fiscalía Provincial de Guayas, en este caso. Nosotros contamos con los peritos psicólogos y con los peritos médicos. Ellos también hay la trabajadora social, que ellas las que van a hacer la visita al domicilio de la víctima para verificar que los hechos que se están denunciando y los hechos que se están conociendo Fiscalía como tal son los que se están suscitando. Ellas tienen las obligaciones de entrevistar a los menores, de valorar a los menores y reportar un informe a la Fiscalía que va a llevar esa investigación. Igualmente, en casos flagrantes, bueno, estamos hablando de que en caso flagrante interviene la policía inmediatamente, la policía se traslada hasta el domicilio, va a haber la aprehensión del agresor, se lo va a llevar hasta un fiscal de turno de violencia intrafamiliar. Entonces ahí, bueno, la situación ya varía. Obviamente estamos hablando de que va a haber un parte policial
informativo, un parte que se va a conocer a la Fiscalía, ya porque el delito ha sido ya, de pronto ya una violencia física, hasta una tentativa de femicidio. Claro, porque todo el forcejeo puede provocar también ese tipo de situación. Y mucho se habla también de los tiempos de respuesta por parte de Fiscalía cuando las mujeres ya hacen o ya asientan la denuncia como tal. ¿Qué pasa con esos tiempos? ¿Por qué mucho se habla de que se demora? ¿O cuánto tiempo es lo que se debe tomar para realizar ese procedimiento? La Fiscalía, como le repito, cuenta con la unidad de peritaje integral, que cuentan con los psicólogos, con las trabajadoras sociales, con los médicos legistas. Sí, es verdad, hay una gran cantidad de trabajo, pero hoy por hoy puedo yo indicar a la ciudadanía de que el trabajo es rápido. Máximo son 30 días. Lo que sí suele suceder es que las propias víctimas abandonan el tratamiento psicológico. No quieren facilitar el ingreso a las trabajadoras sociales para que ellas puedan verificar el entorno social. Más que todo nos preocupa no solo el de las víctimas, sino el de los menores que también están siendo víctimas. También ellos están siendo agredidos psicológicamente, emocionalmente y hasta en ocasiones físicos. Claro, hasta en ocasiones son niños que están siendo golpeados y la mamá obviamente permite todo eso porque la mamá también, ella piensa que el agresor tiene todo, él lo dirige todo, o sea, la víctima no piensa. La víctima se siente, así es la palabra, se siente sometida, cree que nadie va a ayudarla, cree que la va a matar y todo el tiempo te está amenazando, pues. ¿Y cuáles son las consecuencias como para determinar que estos menores están sufriendo violencia psicológica? Porque deben haber patrones que permita identificar a los chicos que están siendo víctimas de violencia psicológica sin que ellos puedan decirlo. Muchas veces no lo dicen porque ellos no lo entienden. Claro que sí. Es una pregunta, le agradezco mucho por esa pregunta, importantísima. En las unidades educativas están llamados también los psicólogos, por ejemplo, los docentes, inmediatamente que ven a un niño que lo conocemos. Ya los docentes conocen a un niño que ha sido un niño activo, un niño que le gusta participar. En el momento que el niño o adolescente ya no tiene el mismo grado de participación o cambia su conducta, de ser un chico, ¿qué se puede decir? Un chico tranquilo empieza a ser un chico agresivo, un niño agresivo. Ojo, o si no, aislado. Esas son una de las características que tenemos cuando son niños víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces, inmediatamente debe intervenir el departamento psicológico de las unidades educativas y intervienen, ellos intervienen junto con la policía, con el DEVIC. Ellos tienen la obligación, las unidades educativas tienen la obligación de comunicar a Fiscalía de este hecho y también intervenir inmediatamente con el DEVIC. Son unidades especializadas de la Policía Nacional. Usted mencionaba que por lo general las víctimas terminan abandonando este proceso, más que nada el proceso psicológico, porque se necesita confirmar cuál es el entorno social. En su experiencia, ¿cuántos casos o cuál es el entorno social en el que lamentablemente se registran estos casos? Estamos hablando de las familias o las casas en donde vemos bastantes escasos recursos, ¿no?, económicos, en sectores. Voy a referirme a sectores yo del sur, sectores de Prosperina, sectores en donde la mujer, y yo las entrevisto, sí, yo suelo entrevistar a las víctimas y les pregunto, y siempre las indago, y ellas tienen el mal concepto, y digo, la mujer tiene un mal concepto, y esto para toda la ciudadanía que está viendo este programa, el mal concepto de decir, pegue o mate marido es. Claro. Y yo no trabajo, ¿qué va a ser de mí?, me dicen. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mis hijos? Porque él es el que me mantiene. O sea, se sienten en esta dependencia, ¿no? Así es. Más que todo, en la mayoría del abandono de estas denuncias por violencia intrafamiliar son por cuestiones económicas. Pero hay que dejar en claro algo. Pueden abandonar la denuncia porque se sienten intimidadas, porque sienten esa dependencia económica, por lo general es por eso, y emocional muchas veces,
pero no se puede retirar una denuncia por violencia. No, una vez que se presenta la denuncia, Fiscalía está en obligación de oficio llevar a cabo todas las diligencias. Hasta que se llegue a alguna formulación de cargos, tal vez, o se desestime. En muchos casos de oficio, Fiscalía como tal, le digo yo, como funcionaria, sí hemos llegado a formulaciones de cargo por violencias psicológicas, violencias físicas y violencias de carácter sexual. Sí, aquí también juega un rol muy importante y sí me gustaría exhortar, sé que es una institución que estoy ajena, la Defensoría Pública. Hay muchas víctimas de violencia intrafamiliar que, como le repito, dejan los casos, las causas abandonadas porque por el temor de los rubros económicos que perciben de su agresor. Pero ahí juega un rol muy importante la Defensoría Pública en el tema de las demandas de alimentos. Ya. Ajá, juega un rol muy importante la Defensoría Pública, que son las instituciones que deberíamos trabajar de manera conjunta, pues, o sea, si estamos viendo de que ya aquí hay una víctima de violencia intrafamiliar, que obviamente el agresor ya ha tenido que ser separado del domicilio de la víctima por las constantes agresiones, pues ya Defensoría Pública debe intervenir inmediatamente con lo que es la demanda de alimentos, para que así la mujer que está siendo víctima no sea revictimizada, tener que abandonar y tener que regresar con el agresor por cuestiones económicas, sino que también tenga el respaldo de esta institución. Pero ahí me nace a mí la duda de que, si bien es cierto, usted menciona que la Defensoría Pública debería activarse junto con la Fiscalía y presentar esta acción de demanda de alimentos, pero ¿quién lo obliga al final? Porque si bien es cierto, puede aceptarse, el juez decide que se pague una pensión alimenticia, pero si sabemos que y estamos ante una persona que tiene una conducta violenta, ¿quién garantiza a la víctima que efectivamente esa persona va a cumplir con lo que establece el juez en esta demanda de alimentos? Sí, la policía también ha instalado, y nosotros como Fiscalía también estamos en obligación de instalar el botón de pánico en el domicilio de la víctima. Así es, inmediatamente que ella tiene conocimiento o que el agresor toca su puerta, ella puede activar el botón de pánico y la policía le presta inmediatamente los auxilios. ¿Qué hace Fiscalía en función a tratar de que la víctima no desestime de continuar con el proceso que ya ha iniciado? Porque es infructuoso tanto trabajo para que luego decida, no, es que igual es mi marido, lo quiero, lo amo y lo perdono, y regresa con él. Claro, es un círculo del que no se sale. Pero eso ya es voluntad de la persona. No, claro, de la víctima. para eso se conversan también, o sea, yo en lo personal, le digo yo como personal, como funcionaria, converso con los psicólogos, veo que el caso es bastante crítico, que eso puede desencadenar en algo fatal que puede llevar al femicidio de una mujer. Claro. Entonces, cuando veo que esos son casos extremadamente críticos, sí le ruego o le pido al compañero psicólogo que converse, que trate de conversar con la víctima y indicarle de que no la vamos a dejar en indefensión, de que la Fiscalía como tal está actuando para beneficio y para protección de ella. ¿Cómo activa entonces una víctima de violencia de género? ¿Cómo activa el sistema judicial? ¿Acude directamente a la Fiscalía? ¿Llama a la policía? ¿En qué momento puede hacerlo? ¿Necesita un abogado? No. La víctima puede hacerlo a través del ECU 911. Una vez que la policía toma conocimiento del hecho, lo traslada a la Fiscalía, lo puede trasladar a la unidad de violencia intrafamiliar o también a la Junta Cantonal, como lo había indicado. ¿Ve usted? Interesante, ¿no? Y sobre todo el tema de las medidas de protección. Hay muchas personas que consideran que no están apoyadas por alguna entidad como lo es la Fiscalía. Mire, vamos a hacer una pequeña pausa en 24/7 en el debido proceso y al regresar vamos a tratar el tema sobre la violencia de género en el trabajo. Y también toparemos y abordaremos el tema de la violencia de género en la política, porque también está inmerso. Así es. Así que vamos, amigos, a la pausa. Un tema muy amplio. Es un tema muy amplio que realmente nos va a quedar corto el programa para abordarlo. Pero vamos a hacer una pausa aquí en el debido proceso. Al regresar seguiremos conversando sobre la violencia intrafamiliar o violencia de género. Continúe con nosotros, ya volvemos.
tema muy controversial y muy importante sobre todo. Violencia de género, violencia intrafamiliar. Estamos con la doctora Carolina Ruiz, experta en Derecho Constitucional, también en Derecho Civil y Procesal y Derecho Procesal. Vamos a tratar ahora esta parte sobre la violencia en el trabajo. Doctora, ¿existe también violencia de género en el campo laboral? ¿Se puede configurar el delito ahí? Claro que sí. Ahora a partir del 2022 se generó un protocolo de denuncia por acoso laboral contra la mujer. Entonces, este tiene un procedimiento en el Ministerio de Trabajo. Incluso en la misma institución, en la Fiscalía General del Estado, se elaboró un manual del procedimiento de denuncia por acoso laboral. Contra la mujer o contra cualquier funcionario. Ya, pero en ese entonces, ¿cómo reconoce la víctima que está siendo acosada? Claro, bueno. Porque puede malinterpretarse cualquier acto. Así es. Bueno, tenemos que tener claro que el acoso laboral también es una violencia psicológica, ¿no? Entonces, como tal, ya está reconocido el acoso laboral y hay un procedimiento, Correcto. como lo repito, en el Ministerio de Trabajo para lo que es las instituciones públicas, y también hay un manual dentro de las instituciones públicas, y ya conozco que también el Ministerio de Trabajo está trabajando para este manual en las instituciones privadas. Cuando se ejecuta un acto de violencia, de acoso, no solamente contra la mujer, también puede estar siendo acosado un hombre, pero es por el grado de jerarquía. Es decir, si un director de recursos, en este caso, en lo que se refiere a lo que es la Fiscalía General del Estado, si un director está constantemente acosando, ¿de qué forma acosa a la funcionaria o al funcionario? Constantemente correos, constantemente informes técnicos para remitir a control disciplinario, para que sea sancionado o para que sea destituido este funcionario por hechos que jamás han sucedido o hechos que jamás el funcionario se ha vuelto inmerso en ese tipo de conducta. Le llama mucho la atención. Claro, entonces constantemente lo está hostigando, lo está acosando, es una persecución. Claro. Y esta persecución es una violencia psicológica, porque ningún ser humano puede trabajar tranquilo si está las 8 horas laborales. Tiene que estar 4 de las 8 horas tratando de defenderse mediante informes técnicos para contestar a las máximas autoridades, ¿no? Incluso ahora también escuchaba mucho el tema de que si te llaman fuera de tu horario de trabajo también se considera un acoso laboral, que es lo que decían muchos. La gente confunde esto de que si te llaman fuera de tu horario de trabajo también forma parte del acoso y que estaba penado. O sea, se dice mucho, se habla mucho, pero nadie especifica realmente de qué se trata. No, básicamente no. Una llamada telefónica por un caso fortuito, por una emergencia, dependiendo las labores o las funciones que desempeñe, tanto en una institución privada como en una institución pública, no puede dominarse un acoso laboral. Tampoco es así. Por eso le digo, se puede prestar para malinterpretaciones, porque muchas personas dicen, bueno, yo estoy en mi casa descansando, qué sé yo, a las 7, 8 de la noche que ya salí del trabajo, y me viene un mensaje que sí, que no me olvide que mañana voy a tener que hacer tal cosa. Entonces, puede malinterpretarse, puede darse. Un recordatorio de algo que de pronto alguna diligencia que se tiene que ejecutar de manera importante no puede considerarse un acoso laboral. Y si me pide mi jefe en ese momento que me conecte 9:30 de la noche porque quiere tener una reunión conmigo, está fuera de mi horario. Claro, está fuera de su horario de trabajo, pero como vuelvo y repito, o sea, si lo hace constantemente con el ánimo de quererte ocasionar un problema, quererte hacer un informe, claro, tiene que haber un antecedente. Informe, claro, para considerarse un acoso tiene que hacerlo de formas reiteradas. Esa es la configuración del acoso. Y ahora vamos a topar el tema de la violencia política de género, o la violencia de género política, no recuerdo cómo es. Violencia política de género. Ya, ¿por qué violencia política de género? Si no cabría el mismo término de lo que ya hemos venido hablando en el Código Orgánico Integral Penal. Porque muchos candidatos que ahora están lanzados para la reelección, e incluso funcionarios públicos y actores políticos, han presentado o han hecho popular esta denuncia de violencia política de género en la actual administración. Ya. Como tal, en el Código Orgánico Integral Penal no existe este tipo de delito de violencia política de género. No, existe una violencia contra la mujer. Correcto. Sí, que de esa violencia que se ejecuta contra una funcionaria en el ámbito político, qué sé yo,
contra un asambleísta, como lo digo, de manera reiterada, está generándose una violencia contra la mujer, que sí tenemos una ley especial que es para erradicar la violencia contra la mujer, claro, y ahí tenemos algunos organismos o instituciones del Estado que deben intervenir, que si es de manera política, claro que sí existe una violencia, pero como tal no está tipificada como delito. Pero ¿cómo se genera esta violencia política de género? Insultándola, maltratándola, o sea, con epítetos. Claro, tienen ¿no? las mismas casi las mismas características, o los mismos actos serían, se ejecutan los actos, actos similares, sino que en diferentes escenarios. O sea, si yo le digo vaga a alguien, puede ser violencia política de género. Claro que sí. Cuidado, claro que sí. Es que bueno, fue un caso muy coyuntural y muy el hecho mediático. que no se le permita en el ámbito político a una mujer ejercer sus funciones, claro que sí, es una violencia de género, porque ella tendrá que responder por sus actos dentro de sus funciones, pero no prevenirla. O sea, no puedo yo prevenir, o sea, no quiero andar, no soy política, ¿no? Yo quiero preguntar algo. Lo estoy haciendo de manera muy amplia. Sí, pero es que es la curiosidad que tienen la mayoría de las personas que nos miran a través del debido proceso. Y es que, por ejemplo, hubo un caso muy sonado, no voy a dar nombres, de una candidata a la que la llamaban, como usted mencionaba, vaga contra una autoridad local. Sin embargo, ella también utilizó epítetos contra este caballero. ¿El caballero podría también haber demandado violencia política de género en ese caso? No. ¿O para el hombre no hay ese derecho? Nos enfrentamos ahí a que una acción conlleva una reacción, ¿no? Si tú me agredes verbalmente, pues yo te estoy respondiendo de la misma forma, o sea, ahí lo que se demuestra es, que efectivamente esta persona está siendo víctima de violencia de género y producto de eso ella está reaccionando. O sea, no pueden decir, como se dice en el argot popular, quedaron empates porque la otra persona respondió. No. Debe seguirse el proceso respectivo. Claro, sí, debió haber presentado ella su denuncia en ese sentido, debió haberla presentado ante la Fiscalía para que se investigue. Pero es lo que dice Sandra, es verdad, ¿no? Hay una línea muy delgada cuando existe un tema de controversia y discusiones permanentes, hablemos directamente dentro de la Asamblea Nacional, donde se dicen de todos a través de su intervención, porque están de un lado o de otro lado. ¿Cómo interpretar en el momento exacto en que me está violentando políticamente, no por el hecho de ser mujer, también por el hecho de ser hombre, o porque no le agrada lo que estoy diciendo? Claro, es una línea muy delgada. ¿Cómo saber si me está violentando o no? Sí, una cuestión es que vemos que en la cuestión política y textualmente nos referimos a lo que es la Asamblea. Estamos viendo que permanentemente la Asamblea se encuentran en debates y van a haber criterios que no van a ser aprobados, el otro no lo aprueba y va a haber una contrariedad en criterios. Eso no se denomina una violencia contra la mujer en el ámbito político. Ya, no. La violencia de género en el ámbito político pues tiene que tener actos de violencia psicológica que afecte gravemente a la asambleísta mujer o al asambleísta varón, que afecte no solamente a ella, sino que fue de manera general pública y está afectando a mí, a mis hijos, a mi familia, está afectando mi reputación, me está afectando a mí, mi imagen en general. Lo está haciendo de manera reiterativa, está acusándome, está instigándome, está violentándome todo el tiempo, está intimidándome, ojo, me está todo el tiempo intimidando a través de sus comentarios. Eso en el ámbito político. Ahora vámonos al ámbito local. ¿Qué pasa cuando hay peleas entre vecinos? Y se dicen de todo. No, eso no aplica también, por ejemplo, si el vecino viene no. y te acusa, por ejemplo, y te dice, tú le pones los cachos a tu marido. No, estamos hablando totalmente... ¿Podríamos hablar de violencia psicológica? Porque podría desencadenar un problema. No, ahí estamos hablando de una contravención. Eso es totalmente aparte de lo que es la violencia intrafamiliar. No, nada tiene que ver problemas. Totalmente. Eso son contravenciones, eso hay que dirigirlo directamente a un juez de contravención. Calumnia e injuria. Para dejarlo claro. Puede ser una acción privada como puede ser una acción pública. Ya cuando existen otro tipo de agresiones ya físicas. Eso ya tienen que demostrarlos. Ajá.
Muy bien, ¿qué recomendarles entonces a las personas que de alguna u otra forma están siendo víctimas de este tipo de actos de violencia, violencia de género, que denuncien? Así es, la fiscalía como tal está 24/7, está a las 24 horas, así es. Nosotros estamos en Cuartel Modelo y también la unidad de flagrancia que se encuentra aquí en la Florida, en la Torre 6, de violencia intrafamiliar. Ahí está lo que es la unidad de violencia intrafamiliar y también las instalaciones de la fiscalía. Así es. También en el edificio La Merced, que queda en General Córdoba y Víctor Manuel Rendón, también se presentan las denuncias por violencia psicológica, físicas y bueno, por todo lo que ya hemos conversado. Tiene que ir decidida que su vida va a cambiar. La mujer no solo tiene que estar decidida, la autoridad que conoce de oficio llevará la investigación. Así nosotros evitamos los posibles femicidios, los futuros femicidios. Es causal principal de femicidios en el país. Es que muchos de estos femicidios son producto del abandono de estas denuncias, el abandono del tratamiento psicológico y el entorno social que debe de recibir la víctima y sus hijos. ¿Cómo cambiar el chip de la sociedad realmente para que tome en consideración que su vida puede estar en riesgo por no actuar a tiempo? No, sí, y yo sí les hago un fuerte llamado de atención y a las mujeres que están siendo víctimas de violencia, no pensemos en nosotras, pensemos en nuestros hijos. ¿Qué van a hacer de nuestros hijos si nosotras no existiéramos? Estamos ya por terminar el programa de Debido Proceso. Doctora, quiero agradecer su presencia aquí y esperamos tenerla nuevamente de invitada para tratar y abordar otros temas también respecto al tema familiar y al tema legal. Gracias por su compañía. Gracias a usted, Jorgito. Así es, y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en el Debido Proceso. Siempre por la señal de 24/7. No se olviden, amigos, que pueden encontrarnos en todas las redes sociales como @24/7. Estamos en el Debido Proceso también en YouTube. Y sugerencias, opiniones, comentarios, temas que deseen que quieran que abordemos, también estaremos a la disposición de ustedes para poder toparlos en su momento. Así que será hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.